Ecuador se ha sumado al consenso y ha copatrocinado esta reunión y la resolución adoptada como una muestra de respeto a la institucionalidad de la organización y de los mecanismos multilaterales que cuenta para su acción y funcionamiento. Lo ha hecho también y sobre todo en apoyo al valeroso pueblo venezolano que persiste en sus manifestaciones democráticas y pacíficas, ante las cuales no cabe el silencio, la insensibilidad o la indiferencia, con la esperanza de que este pronunciamiento colectivo de la OEA que viene de ser adoptado contribuya para que su voluntad soberana, ya expresada libremente en las urnas, sea respetada y asumida. Sin embargo, señor presidente, estimados colegas, la posición nacional del Ecuador permanece invariable y está reflejada en la declaración del presidente Daniel Noboa, que cito a continuación. Abro la cita. Tras las denuncias públicas de la grave crisis democrática en Venezuela y la evidente manipulación de resultados del proceso electoral en ese país, el gobierno del Ecuador expresa su reconocimiento a Edmundo González como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela. La vieja política intentó, con fraude e irregularidades, usurpar el resultado real del proceso de escrutinio, por lo que este reconocimiento de Ecuador se fundamenta en el respeto a la legítima voluntad del pueblo de esa nación, expresada con contundencia en las urnas y sostenida por el pueblo con la movilización en las calles durante los últimos días. El respeto a la democracia, la justicia y la transparencia electoral no es una cuestión de ideologías, se trata de principios. En estos momentos cruciales y decisivos tenemos la obligación moral, sin espacio para titubeos ni tibieza, a decir a viva voz de qué lado estamos. Con orgullo decimos, no estamos del lado de la indolencia. Lo que ocurre allá nos compromete a todos. Desde nuestro espacio haremos lo posible para evitar que la región se convierta en la cuna de la impunidad y el arrebato de los derechos ciudadanos. La voluntad de todos los pueblos no se toca, es sagrada, por lo que Ecuador hace un llamado nuevamente a la comunidad internacional a respetar el sacrificio venezolano y a sumarse a este esfuerzo por precautelar la decisión real de este país de volver a ser libre. Fin de la cita. Muchas gracias. We thank the delegation of Ecuador and recognize the delegations of Paraguay's request for the floor. Ambassador, you have the floor. Thank you very much, Chair. Mi delegación ha acompañado la convocatoria de esta sesión extraordinaria y ha sumado su apoyo a esta resolución promovida por la delegación de los Estados Unidos de América, en el entendimiento de que la Organización de Estados Americanos debe pronunciarse ante cualquier situación que pueda poner en peligro la estabilidad, la paz y la seguridad en nuestro hemisferio. En ese sentido, creemos que la situación posterior a las elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio pasado merece no solo nuestra atención, sino también nuestros mejores esfuerzos con miras a contribuir a restablecer la calma democrática en ese país. Es justamente por ello que mi país ya ha participado activamente en la sesión del Consejo Permanente el 31 de julio pasado, incluso con la presencia de nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, lo cual demuestra la importancia que nuestro país otorga a este organismo para buscar soluciones a los desacuerdos políticos que afectan la paz y seguridad en nuestro hemisferio. A pesar que en dicha ocasión nuestra organización no ha logrado pronunciarse, consideramos que la misma fue importante, ya que las intervenciones de varios ministros de Relaciones Exteriores reafirmaron la urgente necesidad de esclarecer los resultados de las elecciones en Venezuela a través de una verificación imparcial de las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales, tal como lo estipula la resolución hoy aprobada. Por ello, celebramos la adopción de esta nueva resolución que refleja tres prioridades claras que el Paraguay comparte con la mayoría de los países de la región. Uno, primero, llamar a la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela
incluyendo el derecho a las manifestaciones pacíficas sin represalias y el derecho a no ser sometido a detenciones ni a encarcelamientos arbitrarios. Segundo, solicitar a todos los actores sociales y políticos venezolanos, particularmente al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a que eviten acciones que puedan profundizar la crisis. Y tercero, instar al Consejo Nacional Electoral de ese país a publicar los resultados y permitir la verificación imparcial de las elecciones del 28 de julio, la cual, para ser creíble y transparente, debe ser concertada con la oposición. Confiamos que en la concreción de estas tres acciones está la llave de la construcción de un clima de confianza que permita a todas las partes relevantes, en particular al gobierno y a la oposición, retomar el camino del diálogo y a la búsqueda de entendimientos políticos para alcanzar una salida a la crisis actual. Sepan que mi país siempre será un firme defensor de la soberanía e independencia de los estados americanos y del respeto del derecho internacional, incluyendo la Carta de la OEA, que faculta a cada estado a decidir sin injerencias externas su sistema político, económico y social, pero siempre sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa. En ese marco, mi delegación entiende que esta convocatoria es una muestra de solidaridad y de genuina preocupación por la situación política en Venezuela, producto de las dudas razonables que las elecciones del 28 de julio han despertado en la comunidad internacional. Enfatizo que no tenemos otra intención más que ver que la voluntad del pueblo venezolano, expresada libremente en las urnas, se imponga como única fuente de legitimidad del poder político en ese país. Para concluir, reafirmamos que el Paraguay, guiado por el deseo de lograr un orden de paz y justicia en la región, como se refleja en la carta de nuestra organización, seguirá acompañando todo esfuerzo conducente a la resolución pacífica de la situación en Venezuela, precautelando siempre el derecho de autodeterminación que asiste al pueblo venezolano, al igual que a todos los pueblos de la región. Muchas gracias. We thank the delegation of Paraguay for your contribution. We recognize the chair, the delegation of Chile. You're acknowledged. Ambassador, you have the floor. Muchas gracias, presidente. Los estados de toda América debemos jugar un rol activo y coordinado en esta materia. Sabemos que ello no es fácil, requiere flexibilidad y capacidad de construcción de consensos. Precisamente por eso Chile seguirá trabajando para acercar posiciones en este y otros foros, porque nos resulta de la mayor importancia que la comunidad internacional sea una sola voz, entregando un mensaje claro a las autoridades electorales de la República Bolivariana de Venezuela. Sin transparencia no hay democracia. Estas fueron las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto Van Klaveren, hace un par de semanas, cuando se dirigía a este Consejo minutos después de que no lográramos alcanzar el consenso que hoy expresa la resolución recién adoptada. Flexibilidad, diálogo constructivo, acercar posiciones, aprender que podemos comprender y encontrar valor en un punto de vista que no necesariamente compartimos. Ahora, esta vocación de acuerdo, presidente, no implica una posición ambigua, todo lo contrario. Tal como lo ha dicho el presidente Boric, Chile no tiene dudas sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Es más, la acción de las autoridades electorales de ese país, apurándose para proclamar un ganador, ceremonia incluida, antes de observar los más mínimos estándares de transparencia, resulta elocuente. Nuestro presidente también ha señalado sin rodeos que se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando e iniciando persecuciones penales irrisorias, inaceptables en cualquier país democrático. ¿Qué nos queda por delante entonces, presidente? Quizá el aporte que pueda hacer nuestra organización a construir un camino democrático para Venezuela no esté en su capacidad de mediación, o no será la mesa en la que se encuentren las partes. Pero nuestra capacidad de interlocución en esta crisis es ciertamente limitada.
Sin embargo, quizás sean esos mismos aprendizajes de nuestra historia organizacional reciente los que nos brindan algunas luces de lo que sí podemos hacer. Y así nos podemos ir dando cuenta que quizás el aporte que esta OEA puede hacer en Venezuela tenga más que ver con los enfoques, con los métodos. Todo aquello que nos costó encontrar hace 2 semanas y que hoy, enhorabuena, sí mostramos, dando una señal colectiva de que los Estados americanos, como una sola voz, exigimos transparencia y verificación imparcial de los resultados, exigimos atender el derecho internacional sobre las sedes diplomáticas y exigimos respetar los derechos humanos. Permítanos, presidente, ser aún más explícitos si cabe. Venimos de un país que sabe lo que es vivir y sabe lo que es salir de una dictadura. Y que sabe también que los autoritarismos no entregan el poder porque repentinamente les nace una insospechada conciencia democrática. Todo lo contrario, estimadas y estimados colegas. Nuestra experiencia nacional de recuperación de la democracia y construcción de una sociedad reconciliada está en las antípodas de esta lógica del todo o nada. Nuestra transición a la democracia fue un camino lento, complejo, negociado, que logró ir poco a poco normalizando la vida democrática. Hoy con orgullo decimos que no tenemos senadores designados. Tampoco hoy el dictador ejerce de senador vitalicio. Hoy no hay tutela sobre la democracia chilena. Eso pasa hoy. Ahora, la nuestra no es la única experiencia, por supuesto. Tampoco un camino perfecto, no podría serlo, no es ninguna construcción humana. Pero desde esa historia, y conscientes que aquí no caben calcos ni copias, nos identifica plenamente el llamado a la acción que han realizado hoy más de una veintena de países desde Santo Domingo, República Dominicana. Permítame citar un parrafillo, presidente. El momento exige un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia en Venezuela. Fin de la cita. Y pensamos, presidente, que para ese diálogo, capaz de construir un acuerdo político en Venezuela, la voz que hoy levantamos 32 estados de las Américas en consenso, sí puede ser una señal tremendamente valiosa, presidente. Muchas gracias. We thank the delegation of Chile. The chair recognizes the request from the delegation of Brazil. Ambassador, you have the floor. Obrigado, senhor presidente. A delegação brasileira agradece a Vossa Excelência, em particular, por ter convocado 2 reuniões de consultas sobre o projeto de resolução submetido ao Conselho Permanente. O tema é de alta complexidade e o histórico de tratamento dele aqui na OEA não está isento de controvérsias. Os órgãos políticos dessa organização, como é o caso do Conselho Permanente e da Assembleia Geral, têm capacidade de construir soluções quando o país objeto dos esforços é parte ativa das discussões. Tivemos o exemplo positivo da Guatemala no ano passado. Naquele caso, a OEA teve impacto positivo. E o teve porque houve engajamento com o governo e a oposição, porque não houve isolamento. E, mais importante, porque se aplicou uma estratégia prudente sem romper o diálogo. Se olharmos o tratamento da situação da Venezuela desde 2017, 2018, nesta organização, a experiência foi muito diferente, e em certos aspectos até mesmo oposta, o que não tem permitido à OEA apresentar-se como um ator que contribua para diminuir tensões e construir soluções na Venezuela, independentemente da adoção ou não de projetos de declaração ou resolução. Não se trata de uma questão menor. Se queremos que a organização recupere sua capacidade de construir solução dos problemas enfrentados na região, precisamos ser capazes de construir pontes e promover diálogo. Senhor presidente, gostaria de reiterar a posição brasileira sobre as recentes eleições na Venezuela, conforme o comunicado conjunto Brasil, Colômbia e México, de 8 de agosto. Consideramos fundamental a apresentação pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela dos resultados das eleições presidenciais de 28 de julho, desagregados por mesa de votação. Partimos da premissa de que esse Conselho é o órgão a que corresponde, por mandato legal, a divulgação transparente dos resultados eleitorais. O Brasil reafirma a conveniência de que se permita uma verificação imparcial dos resultados, respeitando o princípio fundamental da soberania popular.
Também reiteramos um chamado aos atores políticos e sociais venezuelanos para que exerçam a máxima cautela e moderação em manifestações e às forças de segurança para que garantam o pleno exercício desse direito democrático dentro dos limites da lei. O respeito aos direitos humanos deve prevalecer em qualquer circunstância. Aproveitamos essa oportunidade para reiterar que seguimos à disposição para apoiar esforços de diálogo e a busca de entendimentos que contribuam à democracia e à estabilidade política na Venezuela. Muito obrigado. Thank the delegation of Brazil for your contribution. We recognize the request from the United States of America. Ambassador Mora, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. I know I've had the opportunity to speak, but I didn't want to end the day without making specific reference, as some of my colleagues have made, to the work that we've done here. Today, the Organization of American States has demonstrated once again the power of unity and collective action. At this critical moment in our hemisphere, we, colleagues, as the OAS, we rose to the occasion. The resolution we've just adopted is not merely a statement. It is a powerful testament to our shared commitment to democracy, respect for human rights, and the rule of law. It is a resolution that speaks with one voice, not from a single country or region, but from across the entire Americas. This resolution has co-sponsors from North America, from Central America, from South America, and from the Caribbean. A demonstration that our hemisphere, through diverse in many ways, shares certain core values. Together, we here at the OAS have demonstrated that when we act in unison, we can stand as a beacon of hope and justice for all. And today we have just done that, Mr. Chair. By adopting this resolution, we have sent a clear and unequivocal message to the people of Venezuela, and in fact to the world, that the OAS stands firmly in support of democracy, transparency, and the human rights and fundamental freedoms of every individual. I want to take a moment to commend this institution. The OAS has once again proven it is not just a forum for discussion, and that is very important, but that we can take action. We have shown that when democracy and respect for human rights are at stake, we will not falter. We will stand together as a united front, committed to the values that unite us as a hemisphere. Let us continue to build on this spirit of cooperation and solidarity as we work together to promote a brighter, more just future for all the peoples of the Americas. Thank you very much, Mr. Chair. Thank the delegation of the United States. The chair now recognizes the request from the delegation of Costa Rica. Ambassador, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente del Consejo Permanente, representantes permanentes, alternos, señor secretario general, delegados. Costa Rica reitera su profunda preocupación por los acontecimientos en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio del 2024. Desde el mismo día de las elecciones, nuestro país ha alzado su voz públicamente, tanto a nivel nacional como en conjunto con otros países, exigiendo que se proporcione a la ciudadanía venezolana una prueba clara y verificable de los resultados electorales y que se garantice el respeto absoluto a la voluntad del pueblo venezolano que acudió masivamente a las urnas. Para garantizar la transparencia, solicitamos la publicación inmediata y completa de todas las actas originales de las elecciones y la verificación imparcial e independiente de dichos resultados, mediante un mecanismo independiente avalado por todos los actores del proceso electoral. Costa Rica considera que la transparencia en los procesos electorales es un pilar fundamental de la democracia y en este caso particular es imperativo que se garantice la integridad de todos los resultados disponibles. Nuestro llamado, una vez más, es muy claro.
exigimos que la verificación de los resultados incluya absolutamente todos los registros y actas electorales originales, sin excepción, y que se tome en consideración la documentación presentada por los líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González. Esto no es una simple formalidad, sino una necesidad urgente para prevenir cualquier manipulación de los resultados y evitar una posible distorsión de la voluntad popular. En este sentido, reconocemos la relevancia de la resolución que hoy nos convoca. Mi delegación ha decidido apoyar el texto, pero no copatrocinarlo, ya que consideramos necesario un llamado todavía más firme y contundente en contra de los actos arbitrarios y fraudulentos, que contribuya a fortalecer la legitimidad del proceso electoral y permita rectificar las faltas graves que han sido observadas. No obstante, valoramos que el texto haya sido logrado con un consenso delicado pero significativo, que refleja el compromiso de este Consejo Permanente y sus Estados miembros con la democracia, con el Estado de Derecho y con los derechos humanos. Es igualmente importante poner en valor lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, sobre lo que está ocurriendo en el terreno. La CIDH, a través de su comunicado de prensa número 184/24, publicado ayer, 15 de agosto, condenó las prácticas de violencia institucional en el marco del proceso electoral en Venezuela, incluyendo la represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política. El uso indebido de cargos de instigación al odio y de terrorismo para criminalizar delitos comunes en contextos de protesta es una práctica que no solo socava el Estado de Derecho, sino que también constituye una violación a los derechos humanos. En palabras de la CIDH, abro comillas, el Estado venezolano está obligado internacionalmente a respetar y garantizar los derechos humanos. En ese marco, debe actuar en cumplimiento de sus deberes y cesar de manera inmediata todo patrón de represión y prácticas que buscan generar terror en su propia población. Cierro comillas. Sumado a los comunicados de la CIDH, un primer documento emitido por la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, una nota informativa recientemente enviada a la Presidencia del Consejo Permanente y el comunicado de ayer, recién citado, también existe un pronunciamiento del Centro Carter que concluyó que la elección en Venezuela no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral, por lo que no puede considerarse democrática. Por su parte, el panel de expertos de la ONU fue claro al indicar que el proceso de gestión de resultados por parte del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles y que tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales, así como los plazos establecidos que fueron incumplidos. Como lo manifestamos 27 países más la Unión Europea en la Declaración de Santo Domingo, adoptada en República Dominicana el día de hoy al más alto nivel, es urgente el respeto a los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos, y en particular en el derecho a manifestarse pacíficamente y a ejercer la libertad de expresión, por lo que se exige la liberación inmediata de las víctimas de detenciones arbitrarias. En dicha declaración, asimismo, se resalta que aún no se han presentado las actas electorales que sustenten la veracidad de los resultados anunciados el 2 de agosto y que ha sido publicada una versión digital de más del 80% de las actas electorales que arrojan un resultado distinto al publicado por el CNE, por lo que solicitamos la inmediata publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial e independiente de esos resultados, preferiblemente por una entidad internacional para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas. Reiteramos en esta sala ese llamado realizado el día de hoy. Finalmente, Costa Rica expresa su solidaridad con el pueblo venezolano
y reafirma su compromiso de seguir de cerca la evolución de esta delicada situación. No podemos permitir que se siga socavando la democracia en nuestra región ni los derechos humanos de sus pueblos. Muchas gracias, señor presidente. We thank the delegation of Costa Rica. The chair recognizes the request from the delegation of Guyana. Ambassador Hines, you have the floor. Thank you, Chair, colleagues. Guyana reiterates the position it took on 31st of July. The government of Guyana has taken note of developments in the neighboring Bolivarian Republic of Venezuela with regard to the elections held on 28th of July 2024. We pay our respect to the Venezuelan people on the peaceful exercise of their democratic franchise. We note the declaration made by the National Electoral Council, as well as claims made by opposition parties regarding the results of the elections, and express the hope that the issues in question could be peacefully resolved through a transparent process of verification. Guyana reaffirms its commitment to democratic values and to the guarantee of the integrity of electoral processes with a view to ensuring that the will of the people is respected. I thank you, Chair. Thank you very much, the delegation of Guyana. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of Guatemala. Ambassador, you have the floor. Thank you. Gracias, señor presidente. Para Guatemala, la situación en Venezuela es de suma importancia, por lo que se refrenda lo manifestado por el embajador Carlos Ramiro Martínez, ministro de Relaciones Exteriores, en la sección extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, convocada con el propósito de abordar los resultados del proceso electoral en Venezuela el pasado 31 de julio del 2024. Seguimos con profunda atención la situación que viven los venezolanos con relación al proceso electoral, siendo imperativo que esta organización, que tiene como pilar la promoción de la democracia, reafirme su compromiso con el sostenimiento de la democracia como la mejor opción para garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo. Los principios de la Carta de la OEA son compromisos para garantizar la dignidad, los derechos humanos y la democracia. Sin embargo, hemos presenciado un grave deterioro de estos principios en Venezuela. La crisis de derechos humanos, marcada por detenciones arbitrarias, persecución y falta de garantías, ha limitado la capacidad de los venezolanos para participar en la vida política. La adopción de la resolución sobre Venezuela, copatrocinada por Guatemala, representa el apoyo del hemisferio con el pueblo venezolano. Por ello, como lo hemos manifestado, instamos al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a publicar las actas de votación y proceder a una verificación imparcial para garantizar la integridad del proceso. Como Estado miembro de la OEA, Guatemala expresa su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones diplomáticas que garanticen el respeto a la voluntad del pueblo venezolano y el fortalecimiento de la democracia en la región. Muchas gracias. We thank the delegation of Guatemala. The chair recognizes the request from the delegation of the Dominican Republic. Ambassador, you have the floor. Gracias, señor presidente del Consejo Permanente, señor secretario general, representantes permanentes, alternos y observadores permanentes. En la mañana de este 16 de agosto se llevó a cabo en mi país la juramentación del presidente Luis Abinader como presidente de la República Dominicana para un segundo periodo constitucional, luego de unas elecciones democráticas, pacíficas y marcadas por la madurez política y la vocación democrática del pueblo dominicano. En esta oportunidad, el presidente Abinader, en su discurso de toma de posesión, se pronunció con vehemencia sobre la crisis en Venezuela, la cual calificó de gravísima, y exigió, una vez más, la publicación de todas las actas electorales, su verificación por instituciones imparciales y el respeto al resultado emanado de la voluntad del pueblo venezolano. Señor presidente, deseo informar a este Consejo Permanente que con fecha de hoy, 16 de agosto de 2024, 23 países firmaron en Santo Domingo una declaración conjunta sobre Venezuela, entre los cuales se encuentran
15 Estados miembros de la OEA, así como países europeos, africanos y la Unión Europea. Esta importante declaración conjunta, entre otros, hace un llamado a la sensatez y a la cordura en Venezuela. Expresa el profundo rechazo por la represión a los manifestantes y por la violencia que se ha producido en el contexto postelectoral que ha costado la vida de muchos venezolanos. Asimismo, se hace un llamado a acudir al diálogo amplio, inclusivo y de buena fe, y al entendimiento, para que Venezuela recupere la convivencia pacífica, la seguridad pública y la estabilidad política, y que permita facilitar este diálogo, un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad y la democracia en Venezuela. Nuestra delegación ha hecho llegar el texto de la declaración conjunta a la Secretaría del Consejo Permanente a los fines de que se distribuya a los Estados miembros de la organización. Señor Presidente, República Dominicana reconoce la soberanía de cada Estado para determinar sus procesos internos de elección popular. Sin embargo, se hace obligatorio que estos procesos se realicen siempre de manera transparente y democrática, para que sean considerados legítimos. La resolución que recién hemos aprobado por consenso, la cual mi delegación copatrocina, tiene por objetivo apoyar una solución democrática en la que prevalezca y sea respetada la voluntad del pueblo venezolano, que acudió de manera pacífica a las urnas. Los venezolanos tienen derecho a vivir en democracia, en libertad, en paz. Deseo concluir mi intervención recordando el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, que reza, como todos conocen, los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Es un principio que debemos tener presente, tanto los gobiernos como los ciudadanos, y de manera especial en momentos como estos. Muchas gracias. Thanks to the delegation of the Dominican Republic for your contribution. We recognize and offer the floor to the delegation of Argentina. Ambassador, you have the floor. Gracias, señor presidente. Hace apenas unos días, el 31 de julio, nos reunimos en este Consejo preocupados por las acciones del régimen de Maduro ante la valiente decisión de los ciudadanos venezolanos de ponerle fin a un gobierno que no solo condujo al país a la miseria, sino que también atenta sistemáticamente contra sus libertades individuales y sus derechos civiles y políticos. Hoy nos volvemos a encontrar y a esta delegación le gustaría condenar con todas sus letras y en voz alta la violación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. La situación está cada día peor, con el régimen buscando utilizar el tiempo que se le está dando para forzar la situación en su favor a través de persecuciones políticas, intimidaciones públicas, el uso y abuso del aparato represor del Estado para perpetuarse en el poder, buscando acallar esa voz de la sociedad venezolana que el 28 de julio dijo basta. Somos conscientes de la importancia del consenso en estas circunstancias. Hemos apoyado y copatrocinado esta resolución adoptada en la sesión de hoy. Agradecemos la buena voluntad de las demás delegaciones. Es un excelente primer paso. A esta delegación le hubiese gustado, sin embargo, incluir referencias mucho más explícitas a la violación de los derechos civiles y políticos. Argentina se hace eco del comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ayer, 15 de agosto de 2024, en el que se denuncian prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela. Este documento detalla hechos alarmantes que no podemos ignorar y que requieren la más firme atención de la comunidad internacional. En este sentido, nuestro país expresa su enérgica condena ante los hechos observados por la CIDH, que incluyen el uso arbitrario de la fuerza con resultado en pérdida de vidas humanas y personas heridas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, persecución judicial y hostigamiento contra las personas percibidas como opositoras, así como contra meros voluntarios electorales, la censura y restricciones a la libertad de expresión, a las libertades de asociación y reunión pacífica y obstáculos a la labor de la defensa de los derechos humanos.
Cada uno de estos actos atentan contra los derechos y las libertades fundamentales que todos los estados de esta organización nos hemos comprometido a respetar y proteger. La Argentina se ve directamente afectada por este clima de hostigamiento y de no cumplimiento de las normas del derecho internacional. Como todos ustedes saben, nuestros diplomáticos fueron obligados a dejar el país en menos de 72 horas por el solo hecho de decidir estar del lado correcto de la historia y no reconocer una farsa. Pero no solo eso, como dijo la canciller Mondino en su momento, la residencia de la República Argentina en Caracas fue hostigada y el suministro de energía eléctrica a la misma ha sido afectado. ¿Por qué? Porque Argentina abrió sus puertas a los miembros de la oposición perseguidos solamente por ser opositores políticos. Es decir, concedió la solicitud de asilo conforme a lo estipulado por la Convención de Caracas de 1954. Sí, la Convención de Caracas. Durante meses hemos tenido que pedir a Venezuela que honren la letra de un tratado adoptado en ese mismo país y entreguen los correspondientes salvoconductos. Ahora tenemos también que solicitar que se respeten las obligaciones que emanan de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas en lo que atañe a la inmunidad e inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas. ¿Cuántas violaciones de normas internacionales más tendremos que seguir añadiendo a un gobierno que no se molesta ni siquiera en cumplir lo estipulado en su propia legislación? Un gobierno que amenaza y marca opositores, que les formula cargos penales, que los detiene arbitrariamente, que busca callar la libertad de expresión para obstruir la voz del pueblo y que descaradamente miente a su sociedad y a la comunidad internacional sobre el resultado de sus elecciones. Señor presidente, la resolución hoy aprobada insta al Consejo Nacional Electoral a publicar los datos. Pasaron ya 2 semanas y no lo han hecho. Afortunadamente, la oposición tuvo capacidad de fiscalizar y nos mostró las actas de votación que dan como ganador a Edmundo González Urrutia. Recordemos que, no obstante lo estipulado por los acuerdos de Barbados, pocos fueron los observadores externos que pudieron participar de las elecciones. 2 de ellos han hablado esta semana. El Centro Carter señaló que los resultados que estaba dando el gobierno eran matemáticamente imposibles y que González Urrutia era el ganador. El panel de expertos de Naciones Unidas también revisó una muestra de las actas que publicó la oposición, concluyendo que éstas exhiben todos los dispositivos de seguridad y, entre otras cosas, que el Consejo Nacional Electoral no siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales y todos los plazos establecidos fueron incumplidos. En la experiencia de ese panel, el anuncio del resultado de una elección sin publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas. La Argentina, junto con otros gobiernos de este continente, ha reconocido al candidato opositor Edmundo González Urrutia como el ganador de estos comicios, y ya es hora que esta organización haga lo mismo, en lugar de solicitar que el Consejo Nacional Electoral trabaje como lo tendría que haber hecho, pero no lo hizo. Señor presidente, la crisis política electoral venezolana ha exacerbado gravemente las ya profundas problemáticas estructurales que enfrenta el país desde hace tiempo. Las violaciones de los derechos humanos que se registran en este contexto son motivo de honda preocupación para la República Argentina. Lo que está sucediendo hoy en la OEA está siendo seguido no solo por millones de venezolanos que han visto defraudada su esperanza en la democracia, no solo por los millones de venezolanos que se han visto obligados a emigrar, sino también por los habitantes de todos los pueblos del continente que solo quieren ayudar a nuestros hermanos venezolanos a recuperar su país, sus sueños y su libertad. Es nuestro deber apoyarlos en su legítimo reclamo de libertad, acompañarlos, mostrar solidaridad frente al abuso y el autoritarismo. Venezolanos, sepan que la nación argentina y esta delegación no somos indiferentes. Muchas gracias, señor presidente. We thank the delegation of Argentina. The chair recognizes the request for the floor from the delegation of Peru and offer you, Ambassador, the floor. Muchas gracias, señor presidente. La misión permanente del Perú, en representación del gobierno peruano, reitera su compromiso con la afirmación de la democracia en nuestro continente. Por ello, como expresó enérgicamente nuestro canciller Javier González Olaechea el 31 de julio pasado en este mismo recinto, el Perú entiende que es una obligación internacional y moral
defender la voluntad soberana del pueblo venezolano, expresada en los comicios del 28 de julio pasado. Según consta en las actas rescatadas por los propios ciudadanos venezolanos, el señor Edmundo González recibió una mayoría abrumadora de los votos. El Perú ha decidido apoyar esta resolución porque considera imperioso que la OEA se pronuncie en defensa de la democracia en Venezuela. No obstante, queremos dejar constancia de que hubiésemos preferido que el pronunciamiento de esta organización recoja una condena explícita al régimen venezolano por la represión ejercida contra sus opositores políticos y por las múltiples vulneraciones a los derechos humanos de las que el mundo entero es testigo. En este contexto, reiteramos nuestra solidaridad a María Corina Machado y a los diversos líderes de la oposición venezolana por los múltiples actos de intimidación y por la persecución de los que son víctimas. Igualmente, hubiésemos deseado que esta resolución establezca un mecanismo específico que permita una verificación imparcial e independiente de los resultados electorales, a efectos de que estos reflejen la voluntad del pueblo venezolano y gocen de legitimidad internacional. Sin embargo, respaldamos el texto aprobado, que es el resultado de un compromiso para alcanzar el consenso y dar voz a nuestra organización en este crucial momento. En todo caso, el Perú reitera su demanda al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que publique inmediatamente todas las actas de las mesas electorales y permita la realización de una verificación imparcial e independiente de los resultados de las elecciones realizadas el 28 de julio pasado. El Perú reafirma su compromiso de continuar sus mayores esfuerzos por defender la voluntad del pueblo venezolano y por promover la afirmación de la democracia en nuestro continente. Muchas gracias. Thank you very much, delegation of Peru. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of Uruguay. Gracias, presidente. Así no era un secreto a voces, iban a ganar sin perjuicio de los resultados reales. El proceso estuvo viciado, sostenía el presidente Luis Lacalle Pou sobre lo acontecido. Y mi canciller hace muy pocas horas ha estado manifestando, Omar Paganini, que la situación es absolutamente desesperante. Se está reprimiendo, se está persiguiendo, se está deteniendo y se está haciendo desaparecer gente, sostiene el canciller Paganini. Por eso la sesión de hoy es una sesión constructiva, útil, necesaria. Es increíble. Hace pocos días atrás vivimos la frustración de no poder tener una mayoría relativa que viera los mismos acontecimientos de la misma forma. Y hoy, desde este territorio y desde República Dominicana, está pasando lo que está pasando. Se están sumando voces viendo básicamente lo mismo, entendiendo básicamente lo mismo. Y es interesante hacer el comparativo jurídico de la declaración conjunta de Santo Domingo con lo que estamos elaborando hoy. Y acá hay juristas de nota que saben que no es una casualidad que el tema de reclamar el respeto a los derechos humanos es absolutamente central. Nadie le reclama el respeto a los derechos humanos al que los respeta. Cuando se pide el respeto a los derechos humanos es porque se entiende que hay un irrespeto, una no consideración, un agravio, un castigo. Qué casualidad que ambas declaraciones trabajan sobre sintonías más o menos parecidas.
Qué casualidad que la Declaración de los Países reclama la presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y vuelve a insistir en el punto que Argentina hace pie en torno a la Convención de Caracas de asilo diplomático. No es una casualidad. No es una casualidad. Y qué casualidad que empiece a funcionar casi que como una consigna asertiva y metafórica: entreguen las actas, muestren las actas, iluminen con las actas, porque lo que sabemos todos que en esa frase está diciendo es que las actas dicen lo que dicen en torno a Edmundo González Urrutia y a la forja monumental que ha tenido María Corina Machado en torno a este tema. Monumental lo de María Corina Machado. Y esta es una sala donde uno debe destacar este tipo de cosas. El liderazgo femenino, corajudo, valiente, ha podido contra todo. Ha podido contra todo. Y tengamos claro algo, porque no siempre todos los miembros de esta organización, coinciden con la CIDH. No siempre. Pues yo hoy felicito a la CIDH. Un comunicado absolutamente espectacular. Corajudo, valiente. A ver, no anda con ambigüedades, ¿eh? No anda estableciendo gregre para decir Gregorio. Habla de terrorismo de Estado. ¿Me explico? Habla de terrorismo de Estado. Habla de políticas y prácticas autoritarias. Habla de un patrón sistemático de violaciones de la libertad personal. ¿Qué no se entiende? ¿Qué no se entiende? Gente que está especializada en torno a este asunto nos está diciendo, está pasando lo peor. Y nosotros deberíamos tener un estilo Talleyrand. No lo tenemos que tener. Estamos ante una dictadura oprobiosa. Estamos ante lo peor que le ha pasado al continente en mucho tiempo y esto lo tenemos que enfrentar sin mucha retórica, muchachos. Acá nadie tiene el manual de cómo se sale de las dictaduras, pero no se sale felicitándolas. Se sale con actitud inquisitiva. Se sale teniendo mayorías en la comunidad internacional que replican el mismo cántico, que dicen exactamente lo mismo y que quizás no encuentren ese camino que algunos creen que pueden encontrar. Si algunos creen que lo pueden encontrar, ese camino de decirle a un dictador, mire señor, o váyase, yo aplaudo, pero no conozco dictadores que se vayan de manera entusiasta y con simpatía. Cada uno tiene su manual de salida en torno a su país. Cada uno sabe cómo las dictaduras las sacamos en sus países. Yo en el mío lo sé perfectamente bien. Fue la gente la que la sacó. Fue la gente de pie, la gente sacrificando vida, la gente sacrificando derechos humanos. Fue la gente la que sacó la dictadura. Y fue la comunidad internacional que en un momento nos dio la espalda. Y había una comunidad internacional que miraba a distancia lo que pasaba en Latinoamérica. Y en algún momento cambió. Y esa comunidad internacional empezó a entender que es mucho mejor la democracia. Y recibimos en la época de Carter la visita de Todman. Y recibimos la visita, naturalmente que recuerdo con respeto, la visita de España, del rey de España en su oportunidad, diciéndole a toda la oposición, juntos señores, todos juntos, porque si no, no se sale de acá esto. Entonces yo tengo mi manual y cada uno tendrá su manual de cómo se sale de las dictaduras. Ahora eso sí, no se sale felicitándolas, se sale diciéndole, señor, respete el resultado. El resultado es evidente, empírico, fáctico y ganó Edmundo González Urrutia. Señor, ¿qué no entiende usted, Maduro? ¿Qué es lo que usted no entiende? Y lo grave de esto, cuando estamos ante terrorismo de Estado, es que algunos leen los derechos humanos de una forma cuando pasa en algunos lados y pasa en otros los leen de otra forma. Son los mismos derechos humanos. Es la misma gente que está entregando vida, sacrificio, todo. ¿O qué creen? ¿Que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo? ¿Qué no se entiende? Entonces el tono es este. Es un tono, sí, pasional. Pido disculpas, pero no hay mucho espacio más. Y habrá que seguir insistiendo. Y si tenemos que sesionar 10 días, 15 días, 20 días, habrá que seguirlo haciendo. Habrá que seguirlo haciendo.
Y habrá que seguirle diciendo al dictador, señor, se tiene que ir de ahí, ya no lo respalda nadie. Es cuanto quería decir. Thank you very much to the delegation of Uruguay for your intervention. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of Suriname. Ambassador. Thank you, Mr. Chair. In addition to the joint declaration on Venezuela of Santo Domingo, which was issued, and in addition to this resolution, I want to add the following. We all recognize that there is an ongoing social and economic, and I would say humanitarian crisis in Venezuela, which has been complicated by the current electoral crisis. Elections are often seen as moments of potential solutions out of a crisis. But when the process and outcome is frustrated and the electorate is disappointed that their voice as a nation has not been honored, then things become indeed more complicated. Venezuela needs a solution for its situation. 8 million Venezuelans have voted with their feet and left their beloved country. The remaining population have voted through the ballot recently. But if this is not respected, the crisis is deepening instead of solving itself. The authorities in Venezuela should realize that what happened with the emigration of so many millions of its population has created a regional and international dimension to its crisis. The authorities, including the Electoral Commission, should realize that its actions have regional and international effects. They should therefore take actions to solve this situation, starting with transparency of the electoral results. This is not a pure national issue of Venezuela anymore, but also an issue for our Western Hemisphere. It is therefore fitting that the OAS has adopted this resolution, of which Suriname was also a co-sponsor. We hope that this resolution will assist in finding a solution to the crisis in Venezuela. We urge the Venezuelan authorities to engage in a genuine regional process to find a peaceful solution. The OAS has expressed its solidarity in this resolution with the people of Venezuela, and I think the OAS is ready and willing to work towards a resolution. Thank you. Thank you very much, delegation of Suriname. And now, colleagues, having received the participation of permanent missions, of member states, we now invite the permanent observers. We recognize a request for the floor from the delegation of Italy, and we offer you the floor. Gracias, Presidente. Thank you, Chair. We thank this Council for its action and welcome the approval of the resolution on the elections in Venezuela. Italy continues to follow the situation in Venezuela, where a large Italian community is established, with great concern and in close coordination with international partners. As Prime Minister Meloni stated along with many European partners' leaders, the will of the Venezuelan people, their right to peacefully express their views, and their freedom of assembly need to be respected. As also stated by G7 foreign ministers under the Italian presidency and by the European Union, we reiterate the request to the Venezuelan authorities to promptly release all tally sheets to ensure the full transparency and integrity of the electoral process. At this critical time, the rights of all Venezuelans should be respected during this process. As the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, Antonio Tajani, underlined, Italy calls for the respect of the rights of all citizens and the release of all political opponents, firmly condemning any threat to or deprivation of civil liberties. We call for maximum restraint in the country
and advocate for a peaceful, democratic, and Venezuelan-led solution. In conclusion, Mr. Chair, we emphasize the important role of Latin American and Caribbean partners during these challenging times in Venezuela, and Italy remains fully committed to contributing to the restoration of the democratic legitimacy of Venezuelan institutions. Thank you, Chair. Thank you very much, Italy. The chair recognizes a request for the floor from a delegation of the UK. The floor is yours. Many thanks indeed, Mr. Chairman. The UK is grateful for the opportunity to be here as an observer state today and to address this Council. We have heard some stirring and inspiring words in defence of and in support of democracy, and we congratulate this Permanent Council on the achievement through unity and collective action of the adoption of this resolution. Mr. Chairman, the Venezuelan people must be allowed to decide their own future, and their votes must be respected. As the United Nations and the Carter Center have made clear, without detailed evidence, the outcome of the election in Venezuela cannot be considered credible. And the UK fully supports the sentiment set out in operative paragraph 4 of your resolution. In addition, the UK remains deeply concerned by the ongoing repression of human rights and fundamental freedoms in Venezuela since the 28th of July. The right to protest peacefully has to be protected, and arbitrary detentions and harassment must stop. The UK will continue to work with the members of this organisation and with international partners to achieve a peaceful solution. Many thanks, Mr. Chairman. Thank you very much, UK, for your contribution. And the chair now invites the Secretary General to make some remarks. Secretary General Almagro. Thank you, Mr. Chair. Saludamos la aprobación de la resolución por consenso. Valoramos especialmente la importancia de la misma, los principios y valores que defiende la misma y cómo la misma aporta en el sentido correcto de una transición democrática en Venezuela. Importante porque recordamos que la autoridad electoral declaró un presidente sin un solo documento que respaldara su decisión, sin cumplir con la ley y en flagrante contradicción con la documentación relevada por los testigos de mesa. Vemos hoy cómo el régimen persigue y oprime, cómo encarcela las voces disidentes, cómo guarda la libertad de expresión. 4 periodistas se encuentran detenidos y están siendo procesados bajo cargos de terrorismo. Equipos de prensa de medios internacionales han sido expulsados del país. Se ha anulado el pasaporte a periodistas y defensores de derechos humanos, al mismo tiempo que se han registrado múltiples limitaciones al derecho a la información, con bloqueos gubernamentales a herramientas digitales que van desde la propia página de divulgación de resultados habilitada por la oposición hasta redes sociales, servicios de mensajería instantánea y medios de comunicación. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar el trabajo de las personas que participaron en los equipos del Centro Carter y las Naciones Unidas, que bajo condiciones de gran hostilidad arrojaron luz sobre la situación electoral de este proceso electoral en Venezuela. Las conclusiones a que llegaron estos expertos son completamente coincidentes con el reporte que solicité a nuestro Departamento para la Cooperación y Observación Electoral y que compartí 2 días después de la elección.
3 equipos integrados por los máximos expertos del mundo en materia electoral llegaron a las siguientes conclusiones. El proceso electoral estuvo plagado de irregularidades y no cumple con estándares internacionales. En el periodo preelectoral hubo restricciones a la participación cívica y política y la campaña fue absolutamente antidemocrática a favor del gobierno. Durante la jornada electoral, la ciudadanía se manifestó de manera masiva y pacífica a expresar su voto a pesar de las restricciones que sufrieron algunos observadores nacionales y fiscales partidarios. La noche de la elección, la transmisión de resultados funcionó bien en un principio, pero fue interrumpida de manera abrupta sin darse ninguna explicación al respecto. Sin embargo, más tarde el CNE habló de un ciberataque terrorista, pero nunca realizó las auditorías postelectorales, incluso una que hubiera sido clave para revelar información sobre los supuestos ataques externos que no han podido probar. El CNE no ha publicado aún ni una sola acta que valide sus dichos, ni tampoco resultados a nivel de mesa. Hay 2 elementos claves del informe de expertos de Naciones Unidas que creo vale la pena resaltar y abro comillas. El CNE puso en marcha medidas para la producción de protocolos de resultados impresos a nivel de las mesas de votación. Esa fue una medida de salvaguardia clave de transparencia, con varios elementos de seguridad como códigos QR y códigos de comprobación con firmas únicas, así como firmas físicas de funcionarios y agentes. Estas características de seguridad en su conjunto parecen ser muy difíciles de falsificar. El marco legal estipula que cada protocolo original impreso debe ser sellado y resguardado por los militares. Copias de los mismos deben ser distribuidas a los funcionarios de las mesas de votación, agentes de partido y observadores acreditados. Sin embargo, el panel recibió varios informes que se habían impedido a los agentes de los partidos de oposición obtener dichas copias. Además, a pesar de garantizar que lo haría, el CNE no ha publicado estos protocolos de resultados. Tampoco el Ministerio de Defensa, obviamente, ha presentado esas actas que estaba supuestamente con su deber constitucional, ese es su deber electoral de resguardar. Esto no solo lo menciona el DECO en su informe, también lo expuse ante ustedes en el Consejo Permanente el día 31 de julio. Además, el panel de expertos de la ONU revisó una pequeña muestra de las actas publicadas por la oposición y concluyó que exhiben todos los dispositivos de seguridad los protocolos originales de los resultados. Esto sugiere que una medida de salvaguardia, clave de transparencia, estaría disponible como estaba previsto respecto a cualquier resultado publicado oficialmente. Las actas publicadas constituyen el 83.5% de los votos. Si en ese restante de las actas, lo imposible, el 100% de los votos irían al candidato del régimen, no le alcanzaría. Sería claro, entonces, que habría perdido las elecciones. El alto representante de la Unión Europea acogió públicamente a hacer el trabajo de los expertos de Naciones Unidas y mencionó que en consonancia con las revisiones y evaluaciones de varias organizaciones independientes, la fiabilidad de las copias de los registros electorales publicados por la oposición, según estas copias publicadas de las actas, Edmundo González parece ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa. He estado recordando todas estas par de semanas una frase que le cité a algunos de ustedes antes de la elección. Aquí todos sabemos lo que va a pasar y hay que estar preparados para ello. Aquí todos sabíamos lo que iba a pasar y debíamos estar preparados para ello. Y aquí todos sabemos lo que está pasando y debemos actuar en consecuencia. Definitivamente, no podemos nunca pedirle a la gente que se someta. Debemos exigir que cese la represión y la tortura, que se liberan los presos políticos, que dejen a los periodistas trabajar con libertad. Cuando hablamos de alternativas a una transición pacífica, definitivamente esto fue un referéndum hacia eso. Transición pacífica es lo único que quisiera el pueblo de Venezuela.
No podemos nunca, nosotros desde acá, decirles a los ciudadanos de las Américas que las elecciones no son el vehículo para llegar al poder. No podemos decir a nadie tampoco qué debe hacer. Cada uno actúa de acuerdo a su interés político, económico, social, comercial. Cada uno hace lo que entiende oportuno. En ese sentido, también hemos hecho nuestras acciones. Pedir el informe al DECO, la comunicación a la Corte Penal Internacional, la CIDH, que definitivamente eligió no aflojar, ni esconderse, ni transar. Valoramos altamente ese compromiso demostrado en esta ocasión y en todas las demás por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no puedo citar hoy sin sentir un profundo orgullo por este sistema interamericano que aporta tanto a la democracia en la región y a los derechos humanos en la región. Ojalá los esfuerzos por lograr una transición democrática den su resultado, el resultado que no han tenido hasta ahora. Ojalá el interlocutor del lado del régimen por una vez actuara con buena fe. Salir de las dictaduras requiere el esfuerzo de todos. Obviamente que requiere una interlocución firme, que sea clara, de que no es permisible un día más de una dictadura, nunca. Esa interlocución es fundamental. También lo ha sido para todas las dictaduras en las Américas. Han sido fundamentales quienes han denunciado las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, la represión, los presos políticos, la tortura que han cometido las dictaduras. Eso ha sido tan fundamental para recuperar la democracia como lo demás, como la interlocución. Pero la interlocución firme. La interlocución no puede resbalar nunca. Es necesario su firmeza y son necesarios, obviamente, sus resultados. La comunidad internacional debe ser clara y consecuente. Y esta organización definitivamente tiene las credenciales. Ustedes las han repetido, las hemos repetido acá. Los casos de Guyana y Guatemala, esta organización demostró que sabe, que puede, que lo hizo, lo logró resultados concretos, claros, específicos de una transición a la democracia. Claros, clarísimos. Mejor que ningún otro, en ningún otro lado. Mucho mejor. Saludamos el informe de la CIDH y RELE, la Autoridad de Libertad de Expresión, respecto al uso arbitrario de la fuerza, a las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, a la persecución judicial y hostigamiento, censura y restricción a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, a los obstáculos a la labor de los derechos humanos. Saludamos también la respuesta que nos diera la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, en el sentido de que está trabajando y está siguiendo los acontecimientos en Venezuela y que definitivamente los principios de colaboración y complementariedad no eximen a la Corte Penal Internacional de su deber de actuar cuando es necesario, cuando sea necesario. Gracias, señor presidente. Thank you, Secretary General Almagro, for your contribution. Colleagues, at this point, at the end of the presentations,
on those who have requested the floor. Signifies it means that we've concluded the order of business for this special meeting. All of today's comments will be recorded in the minutes of the meeting. As we close, colleagues, without more, just acknowledge and recognize that the matter that we treat today is among those that tests the inter-American system, among those that challenges the work that we do and the way in which we fulfill the role that we've adopted, inclusive for this permanent council. These situations also create the opportunities, on the other hand, to pursue greater levels of collaboration, to exhibit and to show higher degrees of tolerance, of understanding, of respect for perspectives and positions, gives opportunity for the OAS to show leadership and the approach to, and responses to realities in our hemisphere. Such situations also help us to show that we, whose turn it is to be at the helm of an organization, at our permanent missions, and within the council, bringing to fruition the moral responsibility that we said it has to do such things as protect democracy, as promote democracy, promote respect for human rights, and all our pillars that we cherish so much our work towards, that today we play this role, knowing that we are taken up from where others left. And I want to thank everyone for all your participation towards this meeting, for your commitment, for your support, for your show of flexibility, willingness to reach consensus. And in this case, we really have nothing more to say than has been said by the resolution and that has been expressed by the presentations. Thank you all for participation in this meeting. The meeting is now adjourned. You're a great chair. Thank you. Thank you very much. Oh, my goodness.